Los mutantes, temidos y odiados, pero también uno de mis grandes amores en el cómic. Pues bienvenidos de nuevo al canal. Esta es la segunda parte de la gran guía de lectura mutante, que ya habíamos empezado en el anterior vídeo, en el que había repasado lo que había sido la Patrulla X original y cómo habían sido esas historias, que eran de un toque más inocente, con argumentos sencillos, las historias típicas de los años 70, que motivó la caída de esta colección y que prácticamente no se escribiese ningún número hasta la publicación del Giant Size en el año 71. Digo, en el 75, perdón. ¿Qué vamos a abordar en el vídeo de hoy? Pues hoy vamos a abordar la primera etapa de Chris Claremont, la cual se recoge en este primer Omnigol de Panini. El anterior vídeo, si os acordáis, lo habíamos dejado justo al final del Giant Size número 1. Pero me gustaría añadir un par de cosillas respecto a los personajes antes de meternos en materia. Bueno, como he dicho, primero vamos a hablar un poquito de lo que son los personajes. Como en el anterior vídeo, os pondré imágenes o bien en este lado o en el otro para empezar a ilustrarlo un poquito más y que tengamos una idea de quiénes somos estos nuevos integrantes de la Patrulla X. Bueno, la Patrulla X original la conocemos prácticamente todo el mundo, no hace falta introducciones, pero por si acaso voy a meteros a dos de ellos, que son Cíclope y Jean Grey. Cíclope y Jean Grey son presentados en el número 1 de Stan Lee y Jack Kirby, y van a ser miembros que van a estar siempre dentro de la formación, y si no, van a tener etapas en las que estén fuera, como es el caso de X Factor, lo tenéis ahí, en las que van a estar fuera de la colección original, de la gran Uncanny X-Men, pero van a estar en una colección intrínsecamente ligada y de gran importancia, como es el caso de X-Force. Son la gran pareja mutante. Las historias originales vamos a ver poco a poco su acercamiento hasta que entablan una relación amorosa que se consolida ya en esta época. ¿Y qué vamos a destacar de ellos? Por un lado tenemos a Cíclope, Scott Summers. Su historia de origen es bastante trágica. Él era el hermano mayor de dos, de una familia, y podremos ver que en un viaje en avioneta van a sufrir un problema y solo se van a salvar él y su hermano, que es Alex Summers, también conocido como Caos. En este accidente de avioneta, Scott va a descubrir sus poderes mutantes, que es lanzar rayos a través de los ojos. No hace falta que nos metamos más, aunque luego se va a saber en etapas posteriores de que este poder viene alimentado por la fuerza del sol, por lo que este poder fue creciendo más y más. Además, la lesión que sufren los ojos en este accidente va a hacer que no llegue a desarrollar sus poderes al máximo como pasa con otros de sus compañeros que pueden controlarlos. Solo tenéis que ver el caso de Caos. Tiene el poder de las estrellas, pero puede controlarlo. Y Scott, si no lleva sus gafas de cuarzo de rubí o su visor, es incapaz de llevar los ojos al descubierto. Jean Grey, en cambio, es una de las mentes telípatas más poderosas del universo Marvel. Es una mutante de nivel Omega. Aunque yo creo que las clasificaciones de mutantes las vamos a meter en un vídeo separado, porque a lo mejor podríamos llegar a complicar la cosa. Jean Grey tiene un gran poder como telépata, pero también tiene habilidades como las del profesor Xavier, como poder comunicarse con la mente, mover objetos, etc. Sufrirá transformaciones que veremos en este tomo. Ya metiéndonos en los nuevos integrantes de la Patrulla X. Por un lado, tenemos al gran Lobezno, James Howlett. A Lobezno ya le conocíamos de antes. Él había aparecido en El Increíble Hulk, guionizado en esa época por Len Wein. Y cuando se presentó esta nueva formación,
Pues Wayne le había gustado el personaje, a la crítica también, y decidió meterlo en este equipo de mutantes. Es reclutado por Xavier en Canadá, pues Lobezno formaba parte de un experimento o un departamento secreto del gobierno canadiense formado por mutantes, que luego dará lugar a Alpha Flight. Los poderes. Hay que tener en cuenta que han ido variando a lo largo del tiempo. Tenemos la curación instantánea, el esqueleto de adamantium, pero por ejemplo en un principio sus garras se pensaban que iban adheridas al traje y no que formaban parte de él. Estos son añadidos que se le van a ir poniendo a lo largo de su historia y que, aunque tenemos un origen consolidado, que es el arma X de Barry Windsor Smith, que también traeré por aquí, dentro de estas grandes historias mutantes. Luego tenemos a Tormenta. Tormenta o Aurora Monroe tiene un pasado trágico. Vivía con sus padres en Estados Unidos, pero una bomba va a hacer que sus padres mueran y ella queda atrapada entre los escombros, lo que va a crearle un sentimiento de claustrofobia que va a llevar durante siempre. No obstante, viajará a Kenia, donde es considerada una diosa. Aunque antes de llegar a Kenia, hay que destacar que era una de las ladronas más importantes de El Cairo, sirviendo al rey Sombra. También hablaremos de él. Sus poderes. Es la bruja del clima. Puede manipular el clima a su voluntad. Además de, como bien dice su nombre, eh, sobre todo a través de lanzar rayos y la convocación de tormentas, tempestades, etc. Hay un número muy interesante sobre esto en el tercer Omnigold, pero ya lo veréis cuando lleguemos. Estimo en unos 4 vídeos. Luego, Coloso. Peter Nikolayevich o Peter Rasputin. Su nombre rinde tributo a dos personajes de la historia de Rusia, a Pedro el Grande, uno de los grandes zares, y a Rasputin, que conoceremos por la canción de Boney M, o si os gusta la historia, por ser uno de los consejeros más importantes del último periodo de la historia zarista. Él proviene de la URSS, así que imaginaros la crítica en ese periodo, poner a un héroe comunista dentro de una formación de un país americano. De hecho, hay un número gracioso en el segundo Omnigold, que ya veréis cuando lleguemos, donde se va a tomar la identidad del el proletariado. Peter tiene el poder de convertir su piel en acero, lo que le hace prácticamente inmune a cualquier ataque de balas, respirar bajo el agua, etc. También va a ir sufriendo distintas variaciones a lo largo del tiempo. Ahora os voy a hablar de uno de mis personajes favoritos de los mutantes, que es Rondador Nocturno o Kurt Wagner. Rondador Nocturno tiene aspecto de diablo y es reclutado por Xavier en Alemania, cuando éste huía de una muchedumbre que quería capturarlo para matarlo. Aunque tiene un aspecto de diablo, tiene grandes inquietudes religiosas, lo que choca con su forma, con su apariencia. Es muy interesante el tratamiento que va a tener, sobre todo por Dave Cockrum, que él lo quería haber metido en la Legión de Superhéroes, una colección de DC, pero al no recibir el visto bueno, eh, él tenía que ponerlo en una colección y fue aquí. Y prácticamente Rondador Nocturno es uno de los personajes más amados por los fans del universo mutante. Sus poderes, poder teletransportarse, además de que puede pasar inadvertido en lugares oscuros. Los dos últimos miembros apenas hay mucho de qué hablar. James Proudstar o Ave de Trueno, de origen amerindio y con una gran fuerza, tiene una gran personalidad. Ya veréis que este no se va a llevar bien con ninguno. De hecho, es que podríamos olvidarlo, pero bueno. Y por otro lado tenemos a Mancha Solar.
que ya había sido presentado por Roy Thomas en la colección de X-Men, que es la etapa anterior a la que vamos a hablar hoy. Pero es interesante porque es el primer mutante japonés que se tenía en ese momento y sus poderes vienen a través de la detonación de la bomba de Hiroshima de 1945. Bueno, estas son las presentaciones. También podríamos hablar de nuevos personajes introducidos en esta época, como podría ser Moira MacTaggert, una de las genetistas mutantes más importantes junto con Charles Xavier, y que va a cobrar una gran importancia. También habría que destacar la presencia de Banshee, que ya había sido creado también en esta época de la Patrulla X original, pero que en este periodo va a ser uno de los integrantes de la Patrulla X y su relación amorosa con Moira, también podríamos meterla. A Lilandra, la emperatriz del Imperio Shi'ar, aunque esperaos, vamos a llegar poco a poco. Además de que se empiezan a recuperar personajes, Caos, Polaris, Eric el Rojo, vamos a poner también a villanos como Magneto, Mente Maestra, Mesmero, etc. Ahora, para hacer un recorrido rápido de este primer Omnigold, voy a destacar una serie de números. Estos os pueden servir para introduciros dentro de la historia mutante. Del 94 al 95 suponen la recuperación de la cabecera. Aquí, si Len Wein había guionizado el Giant Size, le quitamos. Él ya tenía distintos proyectos y un joven becario que había en Marvel, llamado Chris Claremont, no sé si os sonará, le va a dar la labor de hacer los diálogos. El dibujo sigue siendo Dave Cockrum. Claremont en estos dos números va a demostrar que estaba capacitado para quedarse con la cabecera. El argumento sigue siendo... Era simple. El conde Nefaria, con un ejército de robots animales, quieren detonar unos misiles. Se manda a la nueva Patrulla X, pues había deserciones. La Patrulla X original se ha ido. Mancha Solar, lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Salvan el día, pero hay una baja. James Proudstar está fuera, se sacrifica para que estos misiles no destruyan la civilización. El número 96 también es interesante, está dentro de este marco del entierro de James Proudstar y Cíclope por la rabia va a detonar con sus rayos, va a detonar un monolito del cual va a salir el monstruo de la noche. La Patrulla X se tendrá que enfrentar, pero aquí el verdadero protagonismo de la historia lo tiene Tormenta, que logrará acabar con el monstruo, aunque se va a retomar en el segundo Omnigold en una historia con Kitty Pryde, que para mí ese tributo a la película de Alien está muy bien traído, además de que es muy divertido. Saltamos a una de las sagas importantes, que es la recuperación de los Centinelas entre el número 98 y el número 101. Jean había vuelto al equipo para pasar las navidades, esta relación sentimental con Cíclope ya se estaba consolidando y cuando están en el Rockefeller Center viendo el patinaje, esta escena también fue repetida por Alex Ross en Marvel, van a ser atacados por los centinelas, capturados y mandados a una base en el espacio. Una parte de la patrulla viajará para salvarles y sí, salvan el día, acaban con los centinelas, pero pasa una cosa. La nave no va a lograr entrar en tierra para salvarlos. Jean, con sus poderes telépatas, va a decidir que ella controlaría la nave en la reentrada, arriesgando su vida. Sabía que era una misión suicida. Lo va a ser, pero es que en ese momento va a llegar una presencia cósmica, una de las entidades más poderosas del universo Marvel, el Fénix, dadora de vida y dadora de muerte. Jean va a morir en esta misión. No voy a... creo que es importante, pero va a resucitar, naciendo como el Fénix. El Fénix podremos ver que en un principio va a seguir teniendo las mismas habilidades de Jean Grey, pero potenciadas
Además de que durante esta etapa vamos a ver que esta va a ir creciendo en poder, llegando a un cenit en la saga del Cristal Macrán. En el número 101 también es interesante porque la Patrulla X se va de vacaciones a Irlanda, a la casa solariega de Sin Cassidy, y aquí se van a enfrentar contra Black Tom, el hermano, creo que era el hermano, ahora un familiar de Banshee, y que será uno de los villanos de la patrulla, y el Juggernaut, que es el hermano de, bueno, el hermanastro de Charles Xavier. Eh, para ir aligerando un poquito, también voy a decir que el número 104 rinde tributo al X-Men número 1, es la primera aparición de Magneto dentro de la nueva cabecera de X-Men. Además, la portada de Dave Cockrum va a rendir tributo a la dibujada por Jack Kirby, pero la verdadera saga importante es la del Cristal Macrán, del número 105 al 108. Lilandra es la emperatriz del Imperio Shi'ar, uno de los imperios galácticos más poderosos junto con el Kree, el Skrull, el Badum, etc. El universo Marvel es muy complejo, tienen demasiados imperios. Lilandra está escapando, pues su hermano quiere acabar con ella para poder manipular el Cristal Macrán y alterar el multiverso. Este conflicto va a llegar a la Tierra y lo que va a provocar es que la Patrulla X la ayude. Xavier llevaba teniendo pesadillas desde el número 97. Veía que una nave se dirigía a la Tierra y veremos el enfrentamiento contra el Señor del Fuego, uno de los antiguos heraldos de Galactus. La lucha contra la Guardia Imperial Shi'ar, donde ya conoceremos a personajes como Gladiador, Pegador, Máscara Nocturna, creo que se llamaba, etc. Pero lo más importante es la presentación de los saqueadores estelares, donde Corsario va a ser una figura importante, es el padre de, de Scott, que había sobrevivido. Su historia la conoceremos en posteriores números, además de que Fénix logrará salvar el universo a través del uso de sus poderes, encerrando la realidad dentro del Cristal Macrán. Esto es importante, pues a partir de este momento se van a imponer distintos bloqueos psíquicos impuestos por la propia Jean Grey para hacer que el poder del Fénix no volviese a expresarse de esa forma, pues podría poner en peligro al propio universo. A partir de aquí vamos a destacar distintos números de transición, por ejemplo, un número de Iron Fist. Es muy importante, pues en el número 107 hay un cambio de dibujantes que ya se va a mantener hasta finalizado el año 82, prácticamente 81-82, y es que Dave Cockrum va a ser sustituido por John Byrne, iniciándose aquí la gran etapa mutante. A partir de aquí, decir que hay un número malo de los mutantes es incurrir en herejía. Es el momento más clásico, tanto en dibujo como en historias, con grandes sagas, Proteo, Magneto Triunfante, Fénix Oscura, Días de Futuro Pasado. Tenemos grandes historias, con un dibujazo excelente. Número 111. Vuelve Nefaria, se manipula la realidad, haciendo que los integrantes de la patrulla son parte de un circo. Aparece la bestia, ya con su apariencia peluda azul, pero esto más bien es un número que introduce el arco de Magneto Triunfante, en el cual podremos ver el poder de Magneto al máximo. Y en el 113 va a haber un cambio. La patrulla quedará separada en dos. Por ejemplo, en el caso de Jean y de la bestia se van a lograr salvar saliendo al Ártico, mientras que el resto de la patrulla llegará a la Tierra salvaje debido al derrumbe de la base de Magneto. Jean va a pensar que la patrulla ha muerto, por lo que se irá. Charles Xavier se dirigirá al Imperio Shi'ar. También aquí tenemos historias relacionadas con
enfrentamientos entre el Rey Sombra, por ejemplo, y Magneto, y Xavier, perdonadme. Pero la otra parte de la Patrulla X va a estar en la Tierra Salvaje, donde van a ver a cazar a Sauron, y empieza como una especie de gira internacional dirigiéndose a Japón, donde se reencuentran con Mancha Solar, a Estados Unidos, el cruce con Alpha Flight, etc. Son historias entretenidas que van aportando cosillas a la trama, por ejemplo, más información sobre el pasado del Lobezno, las relaciones con Mancha Solar, etc. El 114 es el que cambia el nombre de la cabecera. Esta pasa a ser mensual y ya no se llamará All New X-Men, sino Uncanny X-Men, una de las cabeceras de referencia del universo mutante. Hasta aquí los números importantes. Ahora una mención al formato. Tenemos distintos métodos para leer esta Patrulla X. Por un lado tenemos los recopilatorios americanos, pero ya que estamos en España vamos a hablar del recopilatorio actual, que es el Marvel Omnigold. En este caso tenemos recopilado en 600 páginas y por 40 euros desde el Giant Size hasta el número 120, además de otros números como anuales, además de un número vinculado a la serie de Iron Fist, dibujada por John Byrne. En ese momento Chris Claremont era el guionista. Es una opción inteligente para todo aquel que quiera introducirse en la lectura de los mutantes, pues viene con artículos e información sobre los personajes. La parte final te viene con bocetos de los distintos personajes, además de imágenes promocionales, información relacionada con la publicación en España, etc. El problema es que el encolado se puede resentir un poco creando esto. Hay que leerlo con un poco de cuidado. Para mí es una opción bastante inteligente, sobre todo el lomo me encanta porque te viene con una imagen de cada... En cada tomo tendremos un personaje distinto, en este caso, por ejemplo, es Cíclope, pero también tendremos a Fénix Oscura, Tormenta, Rondador, Pícara, etc. En X-Force, por de pronto, tenemos a Cíclope, pero me parece una opción interesante. Es un papel poroso que hace que se disfrute más, como si fuesen cómics antiguos, el color es muy respetuoso, y un nuevo vídeo, posiblemente de compras, o alguna pequeña reseña de algo pendiente que tengo por ahí. Así que, sin más, me despido y, como siempre, Magneto tenía razón. Chao.